Bueno, vamos a estar pasando la palabra del Señor y el sermón de hoy le he puesto por título Reflexiones de fin de año. Hoy es diciembre 31 del año 2023. Estamos a punto de comenzar el año 2024. Un año más se nos va, ¿cierto? Hay una canción que dice, un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido ya. Bueno, vamos a leer el texto, se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Así que este es el momento en que se concentra en la palabra del Señor y pone sus oídos espirituales para escuchar lo que Dios tenga para su vida, porque siempre Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Usted apaga el celular, ¿cierto? Si tiene la Biblia en el celular, no hay problema, pero no se distraiga con las notificaciones. Vamos entonces a Filipenses capítulo 3 y nos vamos a poner en pie para leerlo. Son solamente 3 versículos. Dice la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, tome asiento, por favor. Bueno, llegamos nuevamente a un término de año. Si usted nos visita por primera vez en la iglesia Steamtown Church, quiero darle la más cordial y cálida bienvenida. Siéntase como en su casa. Y cuando nosotros llegamos a un final de año, siempre es bueno hacer un análisis para ver qué tan productivo fue en todo ámbito. Lo que incluye también cuánto he crecido en las cosas del Señor. Algunas personas ya están pensando en lo que le llaman las resolutions, las resoluciones de fin de año o de inicio de año. Algunos dicen, no, mira, el año 2023 yo prometí que iba a hacer una dieta, pero nunca la hice. Así que ahora el 2024 hago la dieta sí o sí. Y eso se lo prometen cada año y nunca cumplen. Son resoluciones de fin de año. A veces tenemos deseo de hacer cosas, pero a veces no tenemos la voluntad para hacerlo, ni la fuerza. Pero siempre es bueno establecerse metas en la vida. Esto también incluye ponernos metas en el ámbito espiritual. He visto una infinidad de cosas en Facebook. Ahí le puse una imagen de Facebook que lo creó la inteligencia artificial. Usted va a ver en muchas páginas de personas compartiendo páginas de Facebook donde supuestamente le muestran lo que te espera el 2024 o algo donde cómo va a ser tu futuro en el siguiente año. Hay personas que creen en eso, aunque usted me mire asombrado, pero hay personas que creen en eso, incluso gente que está en la iglesia. Pero yo sé que ustedes no pasan tiempo en esas cosas banales, en esas cosas sin importancia, ¿cierto? Ustedes no pierden el tiempo con esas predicciones que ustedes saben que no vienen de Dios. ¿Saben por qué? Porque ustedes dan un buen testimonio en el Facebook. Su vida online refleja su vida offline. ¿Escuchó eso? Su vida online refleja su vida offline. Es interesante que a veces muchas personas, hay una foto también, qué bueno tenemos la inteligencia artificial. Mire esa imagen. Una persona ahí, la vida online se ve todo feliz, ¿cierto? La vida online aguanta mucho. Las parejas se sacan fotos aquí celebrando, comiendo juntos y en la casa se están dando con el garrote. Ahí tenemos la vida offline. Una vida que a veces no refleja la vida online porque las redes sociales aguantan mucho. Podemos mostrar que estamos todos felices y en la casa tener un desastre.
Pero bueno, volvamos a lo que venimos. El libro de Filipenses es una epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Filipos era una ciudad importante en la provincia de Macedonia, ubicada en lo que hoy es el actual Grecia. Pablo escribió esta carta mientras estaba encarcelado. De hecho, esta es una de las cartas que se le llaman las cartas de la prisión, ya que el apóstol estaba precisamente encarcelado escribiendo esta carta. Y la escribe alrededor del año 61 al 62 después de Cristo, las estimaciones que hacen los teólogos. Ahora, Pablo tenía una relación cercana con la iglesia en Filipos. Nosotros nos podemos dar cuenta por el tono que tiene la carta. Esta iglesia había sido establecida precisamente durante uno de los viajes misioneros de Pablo, y eso nosotros lo vemos en el libro de Hechos en el capítulo 16. A los que están tomando nota, tomen nota. Leer Hechos 16 para ver el establecimiento de la iglesia de Filipos por Pablo. A lo largo de la epístola, Pablo expresa su amor y su aprecio hacia la iglesia que se encuentra en Filipos y su agradecimiento por el apoyo financiero que ellos le habían dado. ¡Wow! Eso está tremendo. La iglesia de Filipos había soportado financieramente a Pablo para que él pudiera llevar a cabo su ministerio, para que Pablo pudiera viajar y estar y contar con un sostenimiento. Ahora Pablo, a pesar de toda circunstancia, tiene su mente fija en el futuro. Recuerde que esta carta, que se le ha llamado muchas veces la carta del gozo, porque muchas veces se menciona la palabra gozo en el libro de Filipenses, pero no perdamos la perspectiva de que Pablo se encuentra en prisión. ¿Cómo alguien que puede estar en prisión puede experimentar gozo? Solamente puede hacerlo si está en Cristo Jesús. Y Pablo sabe que su encarcelamiento se debe al hecho de que él está predicando el Evangelio, así que él se siente gozoso. Por lo tanto, Pablo no está enfocado en las circunstancias actuales que estaba viviendo, sino en el futuro. Él está pensando en las cosas que vienen. Ahora, en esta tarde, a mí me gustaría hablarles de cuál debe ser nuestra actitud para el próximo año. Y vamos a ver algunos principios que extraemos de este pasaje. Primero, debemos hacernos una evaluación del estado en que nos encontramos. Dice, no que haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo. Entonces, siempre es bueno hacerse un autoanálisis, pero un autoanálisis que sea genuino y objetivo. ¿Sí o no? Porque a veces, si dependiera de nosotros hacernos un autoanálisis, todos nos tiramos flores aquí. Si a nosotros nos preguntan, ¿qué clase de cristiano es usted? Todos vamos a decir, no, yo soy buen cristiano. Pero la verdad es que ese análisis tienes que hacerlo objetivamente y a veces puede ayudar que alguien más te ayude en ese análisis. Porque si yo me puedo decir aquí, yo soy un excelente esposo, pero eso también tiene que responderlo mi esposa. Mi esposa me conoce, así que yo puedo decir que soy un excelente esposo, que nunca la hago rabiar, que le hago caso en todo, pero ella va a responder la verdad. Así que va a ser un análisis un poquito más sincero. Pablo está reconociendo que su vida necesita ser perfeccionada, que aún necesita más de Dios. ¿Usted necesita más de Dios? Yo necesito más del Señor. Algunas personas piensan que cuando uno estudia la palabra de Dios y leyó la Biblia ya cumplió. De hecho, en el ministerio existe lo que se llama el bachillerato, al igual que cualquier carrera. Usted estudia una licenciatura en teología, después estudia un máster y después puede tener un doctorado en ministerio. Pero aún teniendo un doctorado en ministerio, usted tiene que seguir aprendiendo. Recuerdo una vez, uno de los profesores del seminario estudiando la licenciatura y dijo, una de las falacias exegéticas más comunes es cuando las personas
hablan de Romanos capítulo 1, verso 16, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces él dijo, algunas personas, como esa palabra en el griego es dunamis, entonces ellos lo interpretan que de ahí viene la palabra dinamita, que por cierto sí viene. Entonces dicen que es un poder explosivo, pero dijo, pero eso es una falacia exegética, porque la palabra dinamita no existía en el tiempo de Pablo, sino que surgió esa palabra mucho después. Por lo tanto, no podemos atribuirle que quiere decir que es un poder explosivo haciendo alusión a la dinamita. Entonces el profesor Patrick Mahoney nos dijo, he visto a muchas personas cometiendo ese error. Para mi sorpresa, esa misma semana había un profesor dictando un seminario y él habla esa falacia exegética, y cuando lo vimos decir eso, miramos al profesor y nos dijo con una cara, yo les dije, era un doctor en teología y había cometido una falacia exegética. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos pretender habernos graduado en el conocimiento de la palabra del Señor. Seguimos aprendiendo cada día. Cuando nos involucramos y nos acercamos a la palabra de Dios, cada vez descubrimos cosas nuevas. Es maravilloso. Mire lo que dice Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Menguar significa hacer que algo sea menor en cantidad, tamaño, intensidad e en importancia. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor nos manda a nosotros a menguar, quiere decir que todo nuestro yo debe quedar en un segundo plano para que Cristo sea exaltado en nuestra vida. El primer paso para el cambio es el reconocimiento. Si usted no reconoce que está mal, usted no va a cambiar nada. Una persona que está adicta a alguna droga no va a poder ser ayudada si esa persona no admite que tiene un problema de adicción. Lo mismo, si alguien no reconoce que tiene que crecer, es muy difícil que nosotros le ayudemos a crecer. Hay gente que dice, no, yo ya me lo sé todo. Pastor, yo ya sé. Pero uno se da cuenta en su accionar que realmente no sabe nada, parece. Porque hay gente que cree que se la sabe toda y realmente no sabe nada. Tienen un más alto concepto de sí mismo, como dice Pablo. Por lo tanto, tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura. Cada uno sabe nuestras fortalezas, debilidades y en qué áreas tenemos que crecer. Ahora, si usted reconoce cuáles son las áreas que debe cambiar, entonces usted debe ponerse en las manos del Señor. Pero si usted no las reconoce, lamentablemente no hay nada que hacer. Pero no solamente debe quedarse en el reconocimiento, sino debe tomar acciones para cambiar el curso que usted está llevando. Lamentablemente hay muchas personas que se quedan en esa parte, en reconocer, pero ¿dónde fallan? En que no hacen nada para salir de ese lugar. No, pastor, si yo sé que tengo que servir en la iglesia, yo sé que este año tengo que comprometerme y se quedan ahí. Yo sé, lo reconozco, pero no hacen cambios en su vida. También debemos tener una actitud humilde. Romanos capítulo 12, verso 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a la cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que debe haber sinceridad y debe haber objetividad. El Señor no ha terminado su trabajo con ninguno de nosotros. El Señor sigue trabajando en mi vida y espero que también lo siga haciendo en su vida. Ahora permítame darle algunas cosas prácticas para que usted haga un autoanálisis. ¿Cómo usted se puede hacer un autoanálisis? Es interesante que Joel me decía que antes de comenzar el semestre en Word of Life, en Palabra de Vida, le hicieron un examen bíblico. Así entrando, ni siquiera había tomado ninguna clase y le hacen un examen bíblico para medir cuál es su nivel de conocimiento. Y al final del semestre le vuelven a hacer el examen para medir cuánto ha crecido. Me parece una técnica maravillosa. Pero vamos a ver un análisis personal. Esto es una tarea para usted. Primero, ¿está orando? Con esto vamos a analizar su vida. ¿Está orando usted, pasando tiempo a diario con el Señor? Segundo,
¿Está leyendo la palabra de Dios diariamente? Si ya en estas dos respuestas ya se sacó un 0, ya tiene que pensar en mejorar. Tercero, ¿está siendo regular en asistir a la iglesia? O sea, cada domingo estar acá en la iglesia. Puede que un día se enferme o un día tenga que salir de vacaciones, no hay problema, pero eso es una excepción, no la regla. Cuarto, ¿está administrando bien sus finanzas? Lo que incluye dar a la obra del Señor lo que es justo. Esto es un análisis que cada uno tiene que hacerse usted. Quinto, ¿está guiando a su familia como sacerdote del hogar? Y en esto estoy hablándoles a los hombres. ¿Está guiando usted a su familia como sacerdote del hogar? Si no sabía, Dios nos ha puesto a nosotros los varones la responsabilidad de guiar a nuestra familia en todo sentido y también incluye en el ámbito espiritual. Sexto, ¿está sirviendo en algún ministerio de la iglesia? Si la respuesta es no, ¿por qué no? ¿Por qué no está sirviendo? Todas esas preguntas a usted le sirven para poder analizarse a sí mismo y ver cómo está su vida espiritual. ¿Cómo le fue en el examen? ¿Le fue bien en el examen o no? Ahí bien, algunos están calladitos, así, trágame tierra. Ese es un examen personal que usted tiene que hacerse. Recuerde que cada uno tiene que ser sincero consigo mismo. Ahora vamos al siguiente punto. Debemos seguir adelante con el Señor y no perder el blanco. En el versículo 12 dice, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando para alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Cristo. Ahora, ¿cuántas personas se alejan del Señor cuando experimentan pruebas o aflicciones? ¿Ha visto eso? Yo lo he visto mucho. Empiezan a tener problemas, no, el cristianismo no es para mí. Y parecen niños de 5º año con problemas. Me vino un problema, me voy de la iglesia. Si usted mira la vida de los cristianos de la iglesia primitiva, ellos sí que tenían problemas. Ellos tenían que correr literalmente por su vida. Y muchos de ellos murieron siendo mártires. Y hoy en día, a la gente a veces, que el pastor no me saludó, que mi hermana, el hermano tanto no me saludó, que me miró feo, ay, se sienten y se van de la iglesia. Y a veces el hermano ni se dio cuenta, andaba despistado, el pastor andaba preocupado de que todo salga bien y no lo saludó en ese momento y usted piensa que se le acaba el mundo. Maduremos de una vez por todas. Tenemos que ser cristianos maduros, determinados, gente de convicción. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, los cristianos no quieren ser perseguidos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Si mienten contra usted, dice que tiene que sentirse bienaventurado si usted está haciendo la obra del Señor. Versículo 12, gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Cuando nos persigan como cristianos por nuestras creencias, manténgase firme y tranquilo en que usted está sirviendo a su Señor. Ahora, Jesús mismo no nos prometió que este camino sería un camino fácil. Mire lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay un evangelio, el evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad, que a la vez predican no solamente un falso evangelio, sino que añaden que poco menos en el cristianismo tú no puedes sufrir, no tienes que sufrir, y que si estás sufriendo probablemente sea por un pecado que tú estás realizando o porque estás fuera de la voluntad de Dios, pero la verdad es que el sufrimiento es parte de la vida y los cristianos no estamos exentos del sufrimiento, pero el Señor nos dice aquí, pero que confiemos en Él,
porque así como Él venció, nosotros también venceremos. Pero Jesús nos prometió que estaría con nosotros. Mateo 18:20 dice, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra. Aun cuando a veces nosotros sintamos que estamos en medio del problema y no hayamos cómo salir, Él prometió que no nos dejaría. Tercer punto, debemos dejar el pasado atrás. Filipenses 3:13. Ahora, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Olvidándose, deje el pasado atrás. Entierre la vieja, pero no me malinterprete, entierre la vieja naturaleza. Algunos ya estaban mirando a la esposa. Entierre la vieja naturaleza y dele nacimiento a la nueva naturaleza en Cristo. ¿Qué cosas has tenido que enfrentar este año? ¿Hay cosas que te hicieron claudicar? ¿Hay cosas que tambalearon tu fe? ¿Hubo cosas que te hicieron cuestionar la fe? ¿Hubo cosas que te dijeron, no, yo me voy de la iglesia? No quiero servir más a Dios, desde que sirvo a Dios me han llegado puros problemas. Si te hicieron claudicar, déjame decirte y déjame animarte que sigamos adelante. No eres el único que ha pasado problemas, todos hemos enfrentado problemas. Todos. Muchas veces los cristianos nos ahogamos en vasos de agua, teniendo a un Dios tan grande. Hay una canción antigua que dice, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás llorando? Teniendo a un Dios tan grande. Esa canción es una realidad. Muchas veces lloramos, muchas veces nos entristecemos, teniendo a un Dios todopoderoso. Es tiempo de soltar las cargas del pasado. Hay personas que viven atados a su pasado y eso no les permite mirar hacia adelante y los estancan. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot por mirar hacia atrás? Cuando Dios le dijo, vayan hacia adelante y no miren atrás. Y la mujer de Lot miró hacia atrás y dice la palabra de Dios que se convirtió en una estatua de sal por la desobediencia. Cuando nosotros miramos atrás, nos estamos perdiendo de lo que Dios nos tiene hacia adelante. Y esas cosas te estancan. Y el estancamiento comienza a producir pudrición espiritual. Como químico, yo sé que cuando hay un agua en estancamiento, esa agua va a empezar a crear moho, va a empezar a tomar una coloración verdosa por el hecho de estar estancado, hay una falta de oxígeno. Lo mismo pasa en tu vida espiritual cuando te estancas, empiezas a oler mal espiritualmente. Por eso tú tienes que dejar que corran en tu vida esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Pero pasemos ahora a las cosas buenas que Dios te permitió vivir durante este año. ¿Cuántas cosas buenas viviste este año? ¿Pasaste cosas buenas? Amén. Yo vi ahí algunos de vacaciones en Puerto Rico, por ahí, ¿cierto? Otros disfrutando en otros lugares. Siempre Dios tiene cosas buenas, a veces nos permite tener su momento de alegría. Muchas veces tomamos las bendiciones de Dios como si fueran tan obvias, pero perdemos ese sentimiento de gratitud. Dele gracias al Señor incluso por las cosas más sencillas. Pensamos que las cosas que obtenemos son producto de nosotros mismos, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra sabiduría, de nuestras habilidades, pero incluso todas esas cosas te las ha dado el Señor. Y si no tienes salud, no tienes nada. Así que incluso en medio de esas cosas nosotros podemos ver la mano del Señor. ¿Tienes heridas del pasado? Deja que Dios las cicatrice. ¿Has cometido errores, te avergüenzas de cosas que hiciste en el pasado? Pídele perdón al Señor y ten un nuevo comienzo. La palabra del Señor dice,
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Así que si tú tienes un pasado, entiérralo. El diablo va a tratar de recordarte tu pasado, pero tú tienes que decirle ahora en Cristo, yo soy una nueva criatura. Gloria a Dios. Ahora, todas las cosas que nos acontecen en la vida se vuelven en favor de nosotros y en un aprendizaje. Incluso cuando tenemos experiencias negativas o una mala decisión, incluso el Señor usa esa experiencia para enseñarte. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 28. Capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que tú vives redunda en algo que te va a dar una enseñanza cuando estás en el Señor. Yo recuerdo en un momento cuando comencé a trabajar por ahí alrededor de los 18, 20 años, era un pésimo administrador. Era muy mal administrador. Salía de mi trabajo pagado y me iba al mall sin un objetivo claro. Iba al mall con las manos vacías y salía lleno de bolsas. Y a veces había cosas que yo me preguntaba, ¿por qué compré esto? Había una raqueta de tenis ahí y ni siquiera jugaba tenis. Y cosas que salía. Después en la quincena ya no tenía plata. Y tenía que pedir ahí prestado para terminar las 2 semanas que faltaban para fin de mes. Pero después de eso, uno comienza a aprender. Después me casé con Andrea y también tuvimos que aprender a ser buenos mayordomos. Hoy en día, ya todas esas experiencias pasadas nos hacen aprender. Ya no somos los mismos de antes. Y cada experiencia que tú tienes, Dios la usa para enseñarte, para moldearte. Nunca reniegue ni culpe a Dios por las situaciones que le toca enfrentar. Hay muchas personas que a veces culpan a Dios. ¿Por qué tengo que estar pasando esto? Si yo soy tu hijo, soy tu hija. Muchas de ellas son producto de nuestras propias decisiones. A veces nosotros tomamos decisiones y después los muy patudos, los muy descarados, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? Pero si tú eres el que gasta despilfarro, que no eres un buen administrador y ahora no tienes para pagar las cuentas y me estás preguntando a mí cuando yo te di un trabajo, te di un salario, pero tú quieres vivir por sobre ese salario, quieres gastar más, quieres aparentar frente a los demás, andas en carro del año y no tienes ni siquiera para pagar las cuentas, tú eres el irresponsable y me estás echando la culpa a mí. A veces echamos la culpa al Señor de las cosas que son nuestra propia responsabilidad. Y a veces no solamente le echamos la culpa al Señor, porque cuando ahí lo pillan de patas negras, tanto al hombre como a la mujer, que el diablo me tentó. O sea, ya no fue la persona, sino que fue el diablo que le puso la tentación. Y el diablo dice, a mí ni me metan, yo no tengo nada que ver en esto. A veces pecamos de nuestra propia concupiscencia. Dios no tiene nada que ver, pero a veces nosotros culpamos a Dios. Así que no culpemos a Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo ¿qué? Me edifica. Así que probablemente usted pueda estar haciendo cosas que no lo edifican. Y si no lo edifican, ¿para qué las hace? Usted tiene que tratar de agradar en todo al Señor. Cuarto punto. Debemos enfocarnos en lo que tenemos por delante. Aquí el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta. Me enfoco, me extiendo a lo que está por delante. Proverbios 29, 18 dice, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Ahora, es importante ser personas visionarias. Un visionario es alguien que está pensando en el futuro y empieza a planear, a crear estrategias hacia el futuro. Mirar hacia adelante, debemos soñar con el Señor, establecer metas realistas a alcanzar, aunque Dios puede llevarlas
a donde ni siquiera habíamos soñado. Usted sueñe en el Señor y Dios le va a cumplir. La visión te mantiene enfocado hacia el futuro y te da claridad de los pasos que debes hacer para lograrlo. Ahora, este año que viene, comienza a pensar en las metas que te vas a proponer y las cosas que quieres realizar en la obra de Dios. Desde ya comienza a proponerte. Habrá momentos donde puedas perder el rumbo, pero debes alinearte en el plan de Dios para tu vida. Comienza a planear. ¿Qué voy a hacer? A ver, este año me las di de vago en la iglesia. No serví, no asistí a los grupos de estudio bíblico, a los grupos de comunión. Nunca me involucré en nada, pero este año me voy a poner las pilas. Este año voy a servir en la iglesia. Este año estaba ahí pura excusa, que me bautizo, que no me bautizo, pero el año que viene me bautizo, porque si viene Cristo, ya voy a estar listo. Quinto punto y último. Debemos proseguir hacia la meta. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del sumo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, la palabra que Pablo usa para proseguir es la palabra griega dioko, que se puede traducir literalmente como estoy persiguiendo. O sea, Pablo está hablando de una acción continua. Es una acción permanente en la vida de cada creyente. Va prosiguiendo a la meta. Quiere decir que un cristiano no solamente crece cuando está aquí en el edificio, sino afuera está creciendo también, está estudiando la Biblia, está predicando el Evangelio, está viendo las maneras de crecer espiritualmente. Ahora, como yo les mencioné al principio, Pablo se encontraba prisionero. Sin embargo, su cuerpo estaba entre las rejas, pero su espíritu estaba libre en el Señor. Y él no se amedrentaba. La fe requiere pasos de acción. Aunque no tengas seguridad de algo, si Dios te pide hacer algo, no dudes en obedecer. Cuando Dios está de tu lado, no hay quien pueda detenerte, no hay quien pueda levantarse en contra tuyo. El autor de Hebreos lo define de la siguiente manera: los pasos de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los problemas siempre estarán presentes en nuestra vida. Así que si alguien le ha predicado un evangelio donde no va a experimentar problemas, tengo que ser claro con usted, le predicaron un evangelio falso. Porque la palabra del Señor, Él mismo nos dice que vamos a tener aflicción. Estamos en un mundo caído. Va a ir al supermercado, lo van a mirar feo, un cajero lo va a tratar de malas ganas, va a vivir todas esas cosas. No porque sea cristiano piense que tiene una vida perfecta y sin dificultades. Sin embargo, esos problemas no deben desanimarnos, sabiendo dónde nos dirigimos. Esto es al llamamiento supremo en Cristo Jesús. Ahora, ¿pero cuál es este llamamiento? Cada creyente ha sido llamado por Cristo. Y esto es un llamamiento supremo, solo por el hecho de quién nos ha llamado. Si Cristo lo ha llamado a usted, es un llamamiento supremo. Debido a que es un llamamiento tan glorioso, entonces vale la pena extenderse a lo que está delante y no pensar en estas cosas banales de la tierra. El teólogo Adam Clarke, comentando acerca de esto, dice lo siguiente: la palabra griega señala el esfuerzo hecho en la carrera. Cada músculo y nervio se esfuerzan y de él brota cada partícula de su fuerza en la carrera. Él estaba corriendo por la vida y corriendo por su vida. No nos detengamos, sigamos en la carrera, sigamos en la iglesia del Señor sirviéndole, llevando a cabo la misión que Él nos va a pedir cuentas un día. Pero recuerde algunos consejos. Vamos a recapitular el sermón. Tiene que evaluarse, evalúese.
No pierda el blanco. ¿Cuál es el blanco? Cristo es el blanco. Así que no tire excusa. Yo no voy a la iglesia porque vi a Juanito, a Pepito, a Pepita. No, usted no, cuando esté delante del Señor, usted no va a poder echarle la culpa a nadie. Es una salvación personal. Así que no pierda el blanco que es Cristo. Tercero, entierre su pasado. Cuarto, enfóquese en lo que tiene por delante. Y quinto, esfuércese para llegar a la meta. Quiero darle algunas aplicaciones prácticas. Primero, anote las cosas que le impiden tener comunión con el Señor. Va a llegar a su casa, acuérdese de mí. ¿Se compromete a hacerlo? ¿Cuántos van a hacer esto? A ver, levante la mano. ¿Quién se compromete? Usted se ha comprometido. Señor, anótalos. Anótalos, Señor, tú sabes si van a cumplir. Mire, escúcheme bien. Anote las cosas que le impiden tener comunión con el Señor. Usted va a tomar en una libreta de notas y va a anotar todas las cosas que le impiden tener una comunión con el Señor. Señor, soy bueno. Tiene que ser sincero. Señor, mira, soy bueno para ver televisión. Soy capaz de estar pegado 3 horas en el Netflix y ni siquiera paso 5 minutos en la oración. Sea sincero, escriba ahí las cosas. Esposas, no quieran leer la libreta de sus esposos y viceversa, es personal. Segundo, haga un compromiso serio en la oración y lectura bíblica diaria. ¿Qué quiere decir eso? Prométase, Señor, me quiero comprometer contigo y haga una promesa realista. Señor, todos los días voy a orar 2 horas. Usted sabe que esa promesa es difícil de cumplir, pero comprométase con una promesa realista. Señor, mira, me cuesta orar, pero voy a partir con 5 minutitos. Y usted va a ver que esos 5 minutitos se convierten luego en 10 y así en más. Señor, voy a comenzar a leer la Biblia este año. Tercero, acérquese al pastor, algún anciano o líder y muestre disposición de servicio donde se necesite. Así que yo al final del sermón, yo me voy a ir atrás a anotar los nombres de las personas que quieren servir este año. ¿Les parece bien? Qué bonito eso, ¿no? Cuarto, si no sabe dónde servir, pastor, es que yo no sé dónde servir. De igual manera acérquese, porque le vamos a ayudar a descubrir su don o el ministerio que Dios lo ha llamado. Algunos voy a terminar de orar y van a salir corriendo de patitas para el monte. No, esto es una decisión personal. Usted decide si quiere servir al Señor. Si usted no quiere servir a Dios, no me está fallando a mí. En última instancia, usted le está fallando al Señor. Si usted no cumple el llamado que Dios le ha hecho en su vida, usted tendrá que rendirle cuentas al Señor. Cada uno de nosotros le va a rendir cuentas al Señor cuando estemos frente a Él. Vamos a orar para agradecer al Señor por este año que pasó. Pero además yo quiero animarte a que te puedas comprometer con el Señor para el año que viene. Ya no es tiempo de estar haciendo nada, sino es tiempo de ponernos manos a la obra. Es tiempo ya de arremangarnos las mangas y ponernos a trabajar. Así que vamos a orar al Señor. Póngase de pie conmigo y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga y vamos a presentar también este año que pasó. Señor,